Y llegó el momento de detenernos en la historia. Gracias a nuestro compañero Aníbal Barcelona vamos a estar compartiendo nuestra columna de historia del día de hoy. Buenos días, Renata y compañeros y compañeras de equipo de Una Radio Muchas Voces y de Pinto Pururú. Como cada lunes nos convoca a la historia. Mañana 9 de junio, se cumplen 70 años de los fusilamientos de José León Suárez. Y vamos a tratar de cruzar de alguna manera los hechos de la historia y una breve también referencia y homenaje a ese gran historiador sin título que ha sido el Indio Solari. Escuché o leí por ahí algo que decía que lo genial del Indio fue contar la historia de nuestro país con geniales metáforas. Aquello que la historia contada en las escuelas había sido birlado, ¿no? Esto es lo que había cubierto el Indio a través de sus letras, de su poesía, ¿no? Esta historia que vamos a contar también fue birlada por la historia académica, no aparecía en los manuales escolares y por supuesto tuvimos que encontrarnos con ella a través de investigaciones paralelas, reuniéndonos con sus protagonistas directos e indirectos, familiares, amigos, sobrevivientes, ¿no? Después vamos a ver cómo cierra el nudo sobre el final de esta historia con el Indio Solari. Vamos a los hechos en primer lugar, ¿no? Decíamos que se cumplen 70 años de los fusilamientos de José León Suárez, ocurridos en el año siguiente a lo que había sido el golpe de Estado contra Perón en 1955 y que a partir de este hecho fue bautizada por la cultura popular como la Revolución Fusiladora de 1955. Siempre consideré que los bombardeos a Plaza de Mayo de 1955, los fusilamientos de 1956 y la masacre de Trelew de 1972 preanunciaron los crímenes de Estado llevados con total alevosía y enmarcado en un plan sistemático a partir de 1976. Que para entender esa línea de tiempo de 1976 a 1983, debemos mirar en el espejo retrovisor de la historia el periodo de 1955 a 1976. Lo dice con total claridad un amigo también recientemente que pasó a otro plano, Ernesto Jaureche, que lo hemos citado muchas veces en estas columnas, porque además amigo, compañero, medio hermano, medio padre también, al relatar cómo se llevaron detenida a su mamá de su casa en 1955, quiénes lo llevaron adelante y a dónde lo condujeron. Escuchamos ese audio, que ese testimonio que nos dejó Ernesto Jaureche, como también para pensar en la historia por venir de nuestro país. Es decir, mirando en ese espejo retrovisor de 1955, podemos entender qué pasó a partir de 1976. Adentro haciendo no sé qué cosa, y de pronto, blum, blum, la puerta. ¡Abran! La puerta tenía, ¿viste esas cadenitas que se ponen así? Tenía una cadenita. Entonces mi viejo pone la cadenita y abre la puerta, tanto grito, tanto ruido, un poco para protegerse pone la cadenita. Y abre la puerta y dice, venimos a hacer un allanamiento, venimos a buscar a Rosenda de Imundo de Jaureche, mi mamá. Y mi viejo, pobre ingenuo, dice, la orden de allanamiento es esta, dijo, y pasó siempre me acuerdo, apareció el caño del FAL, y empujaron la puerta y ¡blum! Se abrió la puerta con todo, y entraron como 10 personas. 10 no, pero 8 sí. Un civil que era el que mandaba.
4 o 5 uniformados de la Marina y otros 4 o 5 también civiles, que entraron como una tromba. Mi vieja ya se había encerrado en el baño y la bañadera era un incendio, todo, se estaba quemando toda la bañadera, un humo terrible salía estaba quemando papeles. Entraron, dieron vuelta a todos los cajones, dieron vuelta a los colchones, rajaron algunos colchones, con unas palanquetas levantaron los zócalos de la pared. Mi viejo estaba sentado en el sillón mirando. En realidad no había nada que hacer. A nosotros nos mandaron al patio. Tuvimos que salir mi hermano y yo afuera, al patio. Y cerraron la puerta, el patiecito chiquito del lavadero, encerrados ahí. Y de pronto oímos que mi vieja empezó a cantar la marcha peronista a los gritos. Salimos del patio y se la estaban llevando. En ese momento la habían agarrado, la habían esposado atrás y se la estaban llevando. Y Chenda iba cantando la marcha peronista a todo volumen. Tenía que atravesar todo el pasillo ese, llegar hasta la puerta de adelante. Nosotros íbamos atrás, pegadito atrás, cuando se la iban llevando. En la puerta había 2 jeeps de la Marina. La cargaron en un jeep de la Marina y se oyó la voz de mi vieja que se iba cantando la marcha peronista allá a la distancia. Nunca supimos durante 3 meses dónde estaba. ¿Sabes dónde estaba? En la ESMA. ¿Y sabes quiénes la secuestraron? Un grupo de tareas, dirigido por un civil, el llamado Capitán Gandhi. De los 8 hombres que habrán entrado, 4 eran uniformados, que fueron los que no hicieron nada. Los que tenían los FAL y los que miraron todo. Y otros 4 rompieron todo. Era un grupo de tareas. Típico grupo de tareas. La diferencia fue que no se robaron nada. Y que no había bebés para llevarse. Pero era un grupo de tareas. Qué mala memoria que tuvimos nosotros. Pero volvamos a José León Suárez. La historia esa fue reconstruida a partir de la excelente obra de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, reconstruida a partir del relato de Juan Carlos Libraga, uno de los sobrevivientes de aquella fatídica madrugada en los basurales de José León Suárez, y reconstruida a partir del testimonio que le llegó a Rodolfo Walsh, que le dijeron, hay un fusilado que vive. Libraga cuenta en la historia, retratado por el genial periodista también Rodolfo Walsh, que ese grupo de civiles secuestrados en una casa de Florida, en el partido de Vicente López, se encontraban ese día jugando a las cartas y escuchando una pelea de box en un frío sábado a la noche del conurbano bonaerense. Sin embargo, Daniel Brión, hijo de Mario Brión, uno de los fusilados aquella madrugada, desmiente a Libraga, diciendo que aquellos militantes se encontraban en la resistencia peronista y se encolumnaban como civiles al movimiento militar iniciado por esas jornadas por Tanco y Juan José Valles, militares que tenían como finalidad provocar un golpe revolucionario que restituyera al gobierno y al poder al general Perón, destituido por el golpe de Lonardi, luego Aramburu e Isaac Rojas en el año anterior, y cuando el periodo presidencial de Perón todavía le quedaban 3 años de mandato popular. Escuchamos entonces el testimonio de Daniel Brión, hijo de Mario Brión. Me complace que me preguntes esto porque me sirve para aclarar un tema que ha quedado a veces un poco confuso en la historia, en los relatos de lo que sucedió específicamente con el grupo de Vicente López ahí en Florida y lo que sucedió luego en el basural, ¿no? Hay mucha gente que cree que eran 12 desprevenidos que estaban escuchando una pelea y jugando a las cartas y que se lo llevaron de casualidad, y no es así. En realidad ellos se venían reuniendo día por día desde hacía ya bastante tiempo en diferentes casas. De hecho, en lo que fue nuestra casa, en el chalet de la calle Franklin, que era donde vivíamos nosotros, Franklin y Diagonal Pavón,
frente a esa diagonal de nefasto nombre, estaba el chalet y se venían reuniendo allí. No solo mi padre, se reunía don Horacio Diciano, los Lizazos, Jorge y Carlito, el padre de ellos que era militante también, Julio Troxler, Víctor Aldae, Jorge el Nono Lizazo, Arnaldo el Toto, recién me olvidaba el nombre del papá, Gonzalito, Carlitos el menor de los Lizazos, se venían reuniendo en diferentes lugares. De hecho, el Nono tenía una moto con la cual se trasladaba desde Florida a Escobar, que era donde estaban preparando los armamentos necesarios para ir repartiendo en el resto del golpe para derrotar a este gobierno antipopular que había impuesto la fusiladora. Quien haya podido tener oportunidad de estar dentro de ese cuartito que la familia de Torres, al haber muerto todos los que heredaron esa propiedad, tuvieron el buen gusto de construir un chalet muy grande en la propiedad, que antes eran esas tipo pasillo que va por el costado y las puertas van saliendo a ese pasillo, y al fondo había una, en vez de estar vertical, horizontal a la entrada, que ese era el departamento donde se reunieron. Ese departamento tenía un living, comedor, cocina, que mediría 3 metros por 3 metros, un dormitorio y un baño. Fácil resulta inferir que quienes fueron a hacer una reunión social de jugar a las cartas, escuchar una pelea, etcétera, podían estar reunidos en un lugar de 3 metros por 3 metros haciendo eso. En realidad estaban haciendo eso ese día, esperando la señal para poder salir. La señal iba a ser, como ya todos sabemos, transmitida por radio luego de la pelea, y se iba a leer la proclama revolucionaria. ¿Y cuáles eran los objetivos que tenían que cumplir quienes estaban en Florida? La mitad de ellos iba a tomar el gasómetro que estaba en Constituyentes y General Paz, que en su momento, claro, en su momento el almirante Rojas, cuando hacen el golpe, había amenazado incluso bombardear con el gasómetro, con el peligro que ello entrañaba para la población. Ellos le iban a retribuir la moneda, por supuesto que no lo iban a hacer volar, pero le iban a amenazar con hacerlo. Y la otra mitad del grupo se iba a trasladar a hacerle número y fuerza a los que estaban tomando Campo de Mayo. ¿Por qué no se encontraron armas en el lugar? Esa es otra de las cosas que se suelen decir por repetición de las declaraciones de uno de los que se llama el fusilado que vive, que es Libraga, que tiene la suerte de que le hayan disparado 3 veces y haber sobrevivido, que en realidad era el único perejil, por decirlo de la manera militante, que estaba en esa reunión, ya que era un muchacho joven que manejaba un colectivo y le iban a hacer sacar el colectivo para trasladarse a Campo de Mayo, los que iban a ir a Campo de Mayo. Era el único que no sabía. Lo que me llama la atención es que Libraga, después de tantos años que han pasado, sigue insistiendo en la misma versión que le contó a Walsh, cuando todos estaban muertos de miedo y no querían contradecir esa versión. En realidad las familias decían, sí, no tuvieron nada que ver, habían ido a escuchar la pelea. ¿Qué le iban a decir a los que le iban a reportear? Las condiciones económicas, sociales y políticas que generó ese golpe de Estado se hacían sentir con mucha fuerza y con todo rigor a partir de ese periodo 1955-1956. Se habían intervenido los sindicatos, se había derogado la Constitución de 1949 y todos los derechos consagrados, derechos sociales que esa Constitución de 1949 consagraba en favor de los niños, de los ancianos, de los trabajadores. Se había tomado una deuda externa innecesaria con el FMI cuando el gobierno de Perón había dejado a creencias en favor del país y no deudas. Y por último, el peronismo había sido proscripto por un decreto de marzo de 1956
quedaba prohibida toda participación política a esta expresión importante de la cultura popular, y no se debía nombrar ni apelar a los símbolos identificatorios del peronismo, como cantar la marcha y, bueno, con la pena de poder recibir penas como ir presos, ¿no? Ni encontrarse con imágenes de Perón, de Evita. Bueno, la cultura popular encontró mecanismos de sortear esta censura, y a partir de allí quedó consagrada la B y la P, que significaba Perón vuelve, o a la inversa, viva Perón, ¿no? Era el símbolo que las paredes de tu calle, diría el Indio Solari, expresaban esa cultura popular que indicaba que había un movimiento que, por más que se lo quería prohibir, censurar, acallar, se seguía expresando. Bueno, entonces este es de alguna manera, con el testimonio de Jauretche, Brión, también recorremos un poco la historia de ese junio de 1956, los fusilamientos, que seguramente en otra columna iremos profundizando sobre los hechos, pero decíamos en un principio que estamos atravesando una semana donde estamos hipersensibilizados por la pérdida del gran ídolo popular, el Indio Solari, que le cantó con grandes metáforas y a casi todo lo que sucedió en nuestra historia política reciente. No es casual que el fenómeno del Indio Solari y de los Redonditos de Ricota es un fenómeno casi dentro del rock nacional, casi exclusivamente argentino, con unas raras excepciones de Uruguay. Después no ha trascendido, porque claro, el Indio Solari, a través de sus letras, le cantaba a lo que pasaba en la Argentina. A veces había que escudriñar un poquito para encontrar el significado de esas metáforas, pero es difícil que en otras latitudes se entienda lo que quería expresar el indio. Por supuesto, a nuestra historia política reciente, y ya en tiempos de su enfermedad, se involucró mucho más. Quiero trazar, por último, un vínculo entre el indio y los fusilamientos de José León Suárez. En 1989, los Redonditos de Ricota editaron el cuarto álbum, que se llama Bang Bang, Estás Liquidado. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este disco con los fusilamientos de José León Suárez? La tapa de ese disco apela a una pintura del pintor español Goya, que en 1814 había graficado a través de unos fusilamientos aquella invasión napoleónica a España iniciada en 1808. El pintor graficó una serie de fusilamientos ocurrido en el Reino de España durante la invasión del emperador francés ya por aquel entonces. La tapa de Bang Bang, Rocambole, el gran artista plástico de Los Redondos, los fusiladores son reemplazados, invito a ir a esa tapa, son reemplazados por miembros de la Cruz Roja. Goya, el pintor, observa la acción desde una ventana, y este fue un homenaje de Los Redondos y el genial artista plástico Rocambole a los fusilados del 9 y 10 de junio de 1956. Elegimos para irnos de este álbum El amo juega al esclavo, y en homenaje a los 31 fusilados sumamos, a través de este tema, Nuestro amo juega al esclavo. De allí nuestro homenaje al indio, en este caso, el único ídolo en este lío. Muchas gracias, compañeros, compañeras, y esperemos pronto vernos allí presentes en el estudio.
al esclavo.